Buen día, amigos de Perú 21. Estamos acá con el doctor Fernando Tuesta, analista, ex jefe de la OMPE, politólogo, para hablar de lo que pasó ayer y lo que seguirá pasando. Buen día, doctor Tuesta, ¿cómo está? ¿Qué tal, Carlos? Gracias por la invitación. Bueno, primero, la no ratificación de Piero Corbeto como jefe de la OMPE. ¿Ha visto algo irregular en la votación? Bueno, más allá de lo que ya se sabe, ¿no? No ha habido la cifra. Mira, es una mala noticia, es una pésima señal, por una sencilla razón. Hasta hace algunos años, lo que ocurría es que los jefes de los organismos electorales terminaban su periodo y había un concurso público. Esto se varió bajo la figura de la ratificación, que era una suerte de evaluación del desempeño, y si este era positivo, pues se le ratificaba para 4 años más. Claro. Así ocurrió, por ejemplo, con Magdalena Chu, en el caso de OMPE, o el de Jorge Iribarren en RENIEC. Y entonces, para el caso de Piero Corbeto, la evaluación sobre su desempeño en 4 años, de mi punto de vista, no había ningún problema, salvo aquella narrativa en relación al fraude que creo que en el fondo es lo que ha determinado su no ratificación. Pero que hay un punto, Carlos. Para ratificar efectivamente se necesitan 5 votos, pero 5 de un universo de siete. Es decir, se requería una mayoría calificada. Pero como han destituido a 2 miembros de la Junta, resulta ser que ahora tenía que convertirse en una votación de unanimidad absoluta. Bastaba que una persona no lo haga, como ocurrió con el señor Falconi, para que simplemente se deje de ratificar o no se ratifique a Piero Corbeto. Y uno comienza a observar, y lo he hecho de manera detenida, el proceso de ratificación. Se le solicitó documentación que él entregó y hasta donde tengo entendido no hay ningún problema ni ningún cuestionamiento. Hasta que se presentó la entrevista personal el día viernes, que era la etapa final de este proceso. El que más preguntó fue el señor Falconi. Y tú puedes ver, revisar y cualquiera sobre aquellas preguntas que hizo, que Piero Corbeto respondió con certeza y conocimiento. O sea, no hay nada que uno pueda, es decir, señalar que hubiera impedido, repito, sobre cosas objetivas, que Piero Corbeto no sea ratificado. Y esa es para mí una cuestión que, claro, eh, todos pueden decir, mira, no consiguió los 5 votos, pues así son las normas. Sí, efectivamente, así son las normas. Pero en el Perú, las normas se les saca la vuelta o tienen un contenido político que en este caso creo que es el que ha primado, lamentablemente. No existe cuestionamiento alguno serio como para que él no pudo ser ratificado. Finalmente, de 5, 4 votaron a favor y él solo en contra. Usted dice que la discrecionalidad, digamos, o la carga negativa habría estado en la entrevista, en la última parte porque en el resto de documentación creo que no hubo objeciones, ¿no? Mira, no tenemos todavía en nuestras manos, lamentablemente, Claro. el sustento del voto, el sustento del voto que debiéramos de tener. Y, y no creo de manera seria que el señor Falconi pueda tener un argumento lo suficientemente fuerte como para no ratificar. Siempre tú puedes tener críticas a cualquier gestión, aquí en toda parte del mundo y en todas las instituciones. Pero, repito, no ratificar es un punto pues alto, ¿no? Es la descalificación. Lo que pasa es que el voto del señor Falconi tenía un peso fundamental, repito, porque tenía que haber unanimidad allí donde solamente habían 5. Claro. Y esto, claro, alguien me puede decir, esto no es irregular. Cierto,
pero es eh, aceptable, es razonable que para ratificar se requiere una unanimidad. A futuro hay que cambiar esa norma. No es posible, porque la idea es siempre de 2 tercios, ¿no, Carlos? Claro, o sea, sería 3 de 5. Mayoría calificada, ¿no es cierto? Claro, 5 de 7. y ahora sería 3 de 5 entonces. Ahora está 3 de 5. En el peor de los casos, 4 de 5. Pero que una persona, solo una persona, tenga el peso determinante, eso no se ve en ninguna parte. Eso no se ve en ninguna parte. Pero además, habría que ver, repito, el sustento. Y estoy seguro, y seguramente tú también lo verás, que este sustento no es lo suficientemente razonable para no ratificar. Y entonces la pregunta se cae de Maduro, Carlos, que es, ¿por qué no quería este señor que se le ratifique como jefe de OMPE? Porque ante esta noticia, ¿quiénes han aplaudido? Ante esta noticia, Claro. ¿quiénes están felices? Ante esta noticia, ¿quiénes celebran? ¿Quiénes celebran? Ahora, estamos tan polarizados que yo lamento que quien sea el nuevo responsable igual va a polarizar, porque digamos, pareciera que es imposible conseguir el consenso. ¿Quién reemplazaría al señor Corbeto, por ejemplo? Bueno, es que ese es un tema, Carlos, preocupante. Y tienes razón, en este escenario de polarización, eh, nadie va a estar contento con nadie, ¿no es Claro, cierto? viene quien sea Pero, y... pero además, ¿sabes qué? Lo que creo que no se entiende, o quizá no se ha preocupado muchos en entender, que lo electoral es una especialización cada vez mayor aquí y en todas partes. Y eso requiere un conjunto de conocimientos y experiencias que no tienen que ver como algunos creen y por eso le llaman especialistas cuando saben la ley electoral. Y Piero Corbeto, a quien conozco, fui su profesor cuando yo entré a OMPE en diciembre del año 2000, él fue mi asistente. Creo que es uno de los pocos funcionarios que se preparó a lo largo de los años, en este caso para postular como jefe de OMPE. Y ganó en buena lid hace 4 años, porque fue el mejor. Entonces, ¿cuántos hay en el Perú? ¿Cuántos hay que puedan combinar experiencia, conocimiento en su variada y amplitud de temas y campos, que es lo electoral? Es decir, para el 2026 hay otra persona que lo haría mejor que Piero Corbeto. Claro, uno puede decir, no es indispensable, ni mucho menos, pero lo teníamos allí. No es que estamos descubriendo algo nuevo. Claro, como usted dice, uno podría decir que la institución, si realmente es institución, debería imponerse a cualquier persona, personalismo, ¿no? Pero yo me temo que con quien venga va a suceder lo mismo, ¿no? Es decir, le van a pedir por ambos lados de repente, o por más de dos lados, defínase, ¿no? Digamos, terminamos en este juego de polarización donde al final, si un grupo celebra, el otro no, digamos, no hay cómo salir de esa polarización falsa, ¿no? Sí, pero en este caso, sí, podemos hablar de muchas en el resto del país, pero en este caso específico de OMPE, Carlos, mira, la OMPE se reconstruyó en diciembre del año, a partir del año 2000, con lo que fue la OMPE anterior, sí capturada por el gobierno de aquel entonces. Y esa OMPE que cuando ellos se reconstruyó, porque cambió mucho, yo diría casi todo, y logró tener un nivel de apoyo, un nivel de satisfacción eh, a lo largo de casi 2 décadas. No es sino a partir de las elecciones 2021 que, lastimosamente, hay una campaña demoledora, demoledora. Y entonces, repito, ¿por qué vas a prescindir de un funcionario que lo hacía bien? ¿Porque no te gustó el resultado de la elección del 2021? Ya, una cosa es hacer elecciones y otra cosa es el resultado que de ello produce la voluntad popular. Claro. Y en este caso, ni siquiera Piero Corbeto, pues, ha militado antes en un partido, ha tenido, no sé, pues, un desempeño público que lo pudiera orientar en uno y otro sentido. Ninguno, ninguno. Entonces, esto es, no solamente llama la atención, sino que es cuestionable
es, por decirlo menos, sospechoso. Y sospechoso de una persona que llegó a la Junta Nacional de Justicia hace poco, hace Ujú. poco. Si hubieran estado presentes los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia, estoy seguro que se hubiera logrado 5 votos, no porque algunos digan en relación a todo lo que está ocurriendo en el país sobre sus posiciones, sino porque han seguido de cerca el desempeño de Piero Corbeto. Claro. Y las 4 personas que han estado de antes votaron a favor. Y la persona que recién llega, sabemos en qué condiciones, es la que vota en contra. El doctor Faconí, Es- sí, claro. sí, el doctor Falcón es una lástima, pero lo que yo conozco, hace muchos años fue congresista y no lo entiendo simplemente, ¿no? Pero nuevamente, yo creo que no es aceptable lo que ha sucedido, por la forma como ha sucedido y las consecuencias que eso trae. Claro, ahora tú me dices, pero esto en adelante también será porque otros no estarán contentos. No, acá se trata de una persona, Mm, de un cargo, de una institución que se está manejando obviamente bien. Y hay que recordar, Carlos, lo siguiente. sí, El OMP ya ha pasado por una situación así, no solamente en la época de Portillo antes que yo, sino que eh, hace poco se eligió a un jefe de OMP, el señor Castillo, también apellidado Castillo, que tuvo que ser destituido a los 2 años. ¿Y por qué? mm, Porque alrededor de él se configuró una red en donde estaba comprometido justamente algunos operadores de los cuellos blancos. Y a él lo sacaron en un momento de transición, luego un mm. concurso público donde ganó Piero Corbeto. Entonces, sí, pues, la OMP es apetecible para algunos, ¿no? Quizá para muchos, ahora cada vez más. Claro, claro. ¿Y hay un recurso que podría hacer el señor Corbeto? ¿Y lo haría? Bueno, hay una figura que es solicitar la reconsideración, pero yo no creo que el señor Falconi va a cambiar su voto. Mm, El señor Falconi es suficiente que él vote en contra y no hay nada que hacer. Imagínate tú, una persona tiene la decisión última, una sola claro. persona de 5. Ni siquiera se Claro. esperó tener, porque lo que se pudo haber hecho es, bueno, vamos a suspender el concurso hasta que se completen los 7. De Mm, lo contrario, sigue el señor Piero Corbeto. Porque es inaudito, repito, que se hable de una mayoría calificada y resulta que de 5 o 7, como no hay 7 porque se han destituido a 2, de estos 5 tampoco no se aplique una mayoría calificada, sino literalmente digan, no, se requiere 5. mm. Esto es pues absolutamente irracional. Esto no es sostenible. Pero según ellos, claro, van a decir, así es la norma, así es la ley. Claro, y tendría que haber un nuevo concurso, ¿no? Para escoger a uno. ¿Llegaríamos a las elecciones? Sí, 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 sí. Mira, Contar que no hay adelanto. sí, claro, se adelanto. Bueno, en todo caso, entiendo que en los próximos días Claro, la Junta Nacional de Justicia tiene que convocar a un concurso público de méritos. claro. Y para que sustituyan a Piero Corbeto a fines de agosto, inicios de septiembre. Hay, por supuesto, un tiempo. Yo, Claro. sin embargo, me preocupa de quiénes serán los postulantes. ¿Y sabes por qué, Carlos? Ah, Porque en estos últimos tiempos en el país han- hay desincentivos duros, sí, fuertes, para que mucha gente preparada, honesta, profesionalmente calificada, pase pues por las arcas caudinas, ¿no? claro, Pase por una demoledora donde tu prestigio se ve francamente mancillado. Pero hay incentivos para quiénes, para los aventureros, para la gente que no pierde nada. claro. Espero que eso no ocurra, espero yo equivocarme. No solamente, Carlos, para el caso de OMPE, quizás no Claro, sabemos qué va a pasar con RENIEC, sino también con el Jurado Nacional de Elecciones. claro. En noviembre termina el presidente Jorge Salas Arenas y quienes elijan al presidente del jurado van a ser entre los jueces supremos.
Claro. ¿Qué juez supremo quiere eh, pasar por lo que ha pasado el presidente del jurado? Ahora, ¿Qué él juez también ha supremo? polarizado bastante con algunas opiniones. No digo que esté mal, es su opinión, digamos, no tiene derecho a darla. No, 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 yo no, es que más allá de las opiniones, lo que yo voy es que si es que tú eres un juez supremo, Claro, digamos, que tienes tu cargo, tu carrera hecha, tienes un prestigio profesional, claro. y de repente dices, vas al jurado para que ahí seas sujeto de esta campaña insana que ha ocurrido en Claro. estos últimos años. Y Pero hay como, algunos probablemente que eso no les importe. y como usted dice, esto Por eso por claro, eso hablo de incentivos y desincentivos claro. institucionales. Claro, como usted dice, se aplica a toda la labor pública, ¿no? Cada vez se A muchos. convoca a los peores. Y hablando de esos desincentivos, bueno, usted también le está haciendo una campaña bonita, ¿no? No sé si sería bueno explicar un poco sobre estas anunciadas consultorías que salieron en Expreso, ¿no? Y bueno, en Willax también, ¿no? No, ellos empezaron. Bueno, Claro. acá es una cosa muy simple que Ujú. quisiera aclarar. Yo me he dedicado al tema electoral desde hace 44 años. Conozco en todos sus, digamos, campos, tanto en la gestión pública, académica, como de los temas que hay en elecciones. Los toco todos, tú eres testigo de ello, ¿no? De los amplios, repito, y variados temas de elecciones. Es por eso que me convocan. Me convocan como experto, también dicho sea de paso para afuera del país. Y entonces, eh, yo presté servicios, no laboré, que es distinto. Presté servicios en el mandato del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Francisco Tábara Córdoba, hace algunos años. Claro. Y ahora, en el mandato de, el presidente Jorge Salas Arenas, me convocan. Yo a él no lo conocía, él tampoco me conocía, contra lo que algunos dicen, y tendré que demostrarlo que no es así. Y entonces me hacen contratos de prestador de servicios. Hay esta señora Yaya que no sabía que existía, que inició la campaña y le dieron cobertura. Y curioso porque ella aparece como una especialista en tema de contrataciones en el Estado, pero entonces o es mala fe o es ignorancia, porque resulta que la ley de presupuesto del Estado, presupuesto general de la República, para elecciones, siempre incorpora los siguientes, un artículo referido a los organismos electorales, que para ellos no se aplica muchas normas de contrataciones del Estado, porque de lo contrario nunca podrían hacer elecciones. Tú sabes que la OMP y el jurado, y sobre todo estos dos organismos, aunque también RENIEC, tienen que contratar a cientos y miles de personas. Y imagínate concursos públicos, imposible, imposible. Y entonces se exonera de eso. La acusación que se hace es de que a mí me habían digitado la contratación para que yo pueda ser beneficiado y no pasaría por concurso público. Este es absurdo por dos razones. Uno, porque hay la ley. La ley está ahí y se aplica en cada proceso electoral y se aplicará para el 2026. Y lo segundo es que, como si yo te miro un concurso público, bueno, que imagínate las condiciones para prestar servicios al Jurado Nacional de Elecciones, requisitos de los que yo sobradamente tengo. Pero resulta que ante esta campaña, o mini campaña al inicio, la Oficina de Control Interno del jurado inicia una acción de control. Y resulta que sobre este tema que tanto han hablado de pitufear, etcétera, no encuentra nada. Pero hay un punto donde señala que yo no cumplía con los requisitos mínimos para justamente prestar ese servicio, porque el único documento que según ellos tenían era una constancia de prestación de servicios como experto electoral que no cumplía los 3 años.
Ese personal del Jurado Nacional de Elecciones de la Oficina de Control Interno me conocen. Mm, Saben que he sido jefe de OMPE. Jefe de OMPE en 4 años. Ahí nada mm, más se superaba los 3. Nunca me solicitaron a mí si es que hubiera faltado documentación. En el peor de los casos, ese informe de control hubieran determinado un proceso administrativo sancionador contra quién, contra la persona encargada de la contratación, ujú, que es entre administración y logística. Conmigo no, porque además, y te puedo enviar la documentación, luego me dirigí ante ellos y les di pues una cantidad impresionante de toda la documentación que supera pues largamente los 3 años. Y resulta que entonces esto no se quedó así, sino que yo envío a la Oficina de Control Interno de la institución un oficio para que ellos cambien esta parte del informe. ¿Sabe lo que me contestan? mm, Me contestan, usted no es sujeto de la acción de control, sino la institución. claro. Oiga, pero yo soy el afectado, porque a partir de allí la señora Omuruz utilizó este informe para acusar constitucionalmente al señor Jorge Salas Arenas, diciendo que él me había contratado. Pero ¿qué hice? Aparte yo, solicité a su superior inmediato. ¿Cuál fue la respuesta? No existe la figura de revisión. Mm, Imagínate, esta barbaridad que produce el informe que dice que yo no tengo 3 años, no se puede modificar. Y elevo entonces una solicitud y última al Contralor General de la República, que hasta ahora no tengo respuesta. ¿Se mm. puede creer que un informe no puede tener errores? Claro que sí. Y en esto es pues garrafal. Contradice cualquier mínimo demostración de realidad. Y sin embargo lo han utilizado para seguir la campaña, diciendo que yo fui contratado de manera irregular. Carlos, tú y muchos periodistas me conocen y me convocan porque conozco este tema. Ahora mismo he estado en Panamá como miembro de una misión de asistencia técnica electoral el día domingo que fueron las elecciones. Me voy a México el 2 de junio. Tengo 31 asistencias técnicas a nivel de toda América Latina. Soy el único peruano, no siendo político, que presidí una misión de observación de la OEA por la revocatoria del mandato de López Obrador en México. Y puedo largamente documentar todo. Como bien saben, también dirigí la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Yo sé, de paso fue ad honorem, aunque algunos entre estos periódicos, medios, sostienen que no. Pues es así, así no les guste. Fue ad honorem. Y en consecuencia que hay una campaña que creo que forma parte de toda esta campaña. Hay un periodista que está metido en estos medios de comunicación que por el interno me dijo, no es nada personal contra ti. Y más o menos la idea es, tú estás en el lugar y el momento incorrecto. Contra ti no es. Yo soy algo así como el costo colateral. Pero esto es terrible, Y porque contra, acá dañan reputaciones, claro, que a uno les cuesta obviamente construir. Yo he construido la mía sobre la base del trabajo. ¿contra quién La sería? trabajo, ¿Contra el educación y JNE? conocimiento. ¿Contra Salas Arenas? ¿Perdón? Sería contra Salas Arenas. Bueno, que discurra por el camino que crean conveniente, Claro, claro. pero como me utilizan a mí para llegar a él, porque además, imagínate tú, el argumento es que él me contrató. Para empezar, él no contrata. Mm, El que contrata es la oficina de administración y logística. Y si es que el informe Contraloría hubiera sido, digamos, como ellos creen que es, hubieran sancionado, pues hubieran, mejor dicho, recomendado o para el inicio de un proceso administrativo contra esas personas, ¿no? Yo cuando fui jefe de OMPE, yo no firmaba pues los contratos. Yo no firmaba los contratos y yo no era responsable de eso. ¿Quién era responsable? La gerencia de administración, la gerencia logística, que dicho sea de paso, contrata, como te digo, cientos, miles de personas para armar toda la estructura electoral del país. Este es un sinsentido. Pero como esto va jugado en pared, entre medios, corrientes políticas, grupos,
Ahora me llaman, ya me llamaron el año pasado a la Comisión de Fiscalización Mm, y van cambiando de narrativa. La mm. señora Amuruz primero dijo, no cumplía con los requisitos. Cuando lo demuestro dice, es el pitufeo, pero resulta que el informe de la Contraloría no señala que hay una irregularidad allí. ¿Y ahora qué quieren hacer? Nuevamente convocarme a la Comisión de Fiscalización, a la Comisión de Fiscalización. ¿Y todo esto por qué? Porque sí, pues, yo creo, como muchos, y instituciones y personas serias en el Perú y afuera, que en el 2021 no hubo fraude. Y esto no es nada más, de mi punto de vista, una Claro. venganza política y un mensaje para los próximos, para los próximos. Una cosa es organizar las elecciones y otra cosa muy distinta es el resultado que de ella produce, la representación. No gustó el señor Castillo, a mí tampoco, a mí tampoco. Y nadie a mí me puede señalar que yo apoyé a este señor, ni mucho menos. Ahí están todos mis escritos, absolutamente todos, y son de público conocimiento. Pero es Pero bueno, importante. Usted no era simpatizante, pues, ¿no? Claro, para nada, claro, para nada. Carlos, conozco la política peruana muy de claro, cerca, de décadas. He claro. conocido casi todos los políticos, a todos los miembros de los organismos electorales a lo largo del tiempo. Y algo que yo hacía desde OMPE, y ahí en mis 4 años, y nadie puede decir lo contrario, porque está documentado, es que yo trabajé en esa época de manera igual con todos los partidos y nunca nadie en ese momento pudo haber acusado de parcialidad, ni mucho menos. Al contrario, reconocimiento y felicitación entre el 2000 y 2004. En general, por supuesto, yo hago análisis. Yo soy un académico, Ah. tengo libros escritos sobre el tema, tengo experiencia en la gestión pública, conozco todos los ámbitos, te digo, del tema de reforma, elecciones y partidos. Y yo trato de manera cordial con gente de todos los partidos que me han invitado también, muchas veces a dar exposiciones, etcétera, con todos. Sin embargo, en el último tiempo, gracias a esta campaña insana, evidentemente hay algunas personas que ya han cambiado y se comportan de una manera que yo francamente desconozco. Desconozco. Para mí, tremenda sorpresa, ¿no? Ya he visto cómo hacen referencia a mí de manera pues agresiva, insultante, el congresista Aguinaga y otros también hasta hace poco. Esto es, bueno, yo soy simplemente, de una manera, una anécdota en medio de lo que tú bien has llamado un proceso de polarización y lamentablemente hacia eso nos estamos encaminando y peor hacia el 2026. Claro, peor porque si nos fijamos en los sistemas de justicia electoral, que es en este caso, ¿no? El jurado, justicia, digamos, más tradicional, que es el Tribunal Constitucional o el JNJ, digamos, la pelea es por quién es el árbitro en este juego, ¿no? Antes se peleaba, digamos, para usar una metáfora futbolística, antes se peleaba con jugadores y goles, ahora se pelea por el árbitro. Bueno, pero entonces, mira tú, solamente para el ámbito electoral, hay proyectos de ley que se están presentando para modificar la Constitución para que sea el Congreso quien elija al jefe de OMPE. Mm, Es decir, algo así como los jugadores claro. eligen al árbitro y si no les gusta, pues lo destituyen, ¿no? Pocos países tienen restricciones tantas como el Perú, Carlos. En nuestro país, tú no puedes ser miembro de la OMPE, trabajador, ni siquiera un servidor de servicio de terceros que hayas militado, habiendo sido dirigente, candidato en los últimos 4 años. En los últimos 4 años. Claro. El nuestro es un sistema bastante bien diseñado, mejor diseñado, concurso público abierto, de méritos, pero esto se está terminando, lamentablemente. Y claro, desde el Congreso hay algunas fuerzas, algunos políticos que no tienen miramientos, lamentablemente, que no entienden ni siquiera lo que realmente consiste instituciones democráticas, lo que significa el poder. ¿Y sabes lo que significa el poder en una sola palabra? Y te lo digo, no a ti en realidad, se lo estoy Mm. diciendo a quienes así lo consideran.
En democracia, de lo que se trata es que el poder es limitado. Claro. Y el poder es limitado en cada uno de los poderes divididos, el Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial. Por eso este término del primer poder del Estado es es el desconocimiento, la ignorancia y sobre todo el mal entendimiento de cómo debe funcionar el sistema político. Democrático, con un poder encima del resto, no existe. Ahora, es irónico, ¿no? Porque antes, con la constitución anterior, el Congreso podía decidir no solo hombres, sino generales, embajadores. Digamos, el Congreso tenía un poder mucho más fuerte y sin embargo no se veían estas cosas, ¿no? Sin duda, ¿y sabes qué? Sin embargo, sabes que en la región latinoamericana, por ejemplo, los partidos intervenían en el organismo electoral, se Mm, dividían los puestos. Pero claro. esto cada vez se está superando, cada vez más se está Más técnico. despartidizando. Sí, sí, claro. O sea, que no dependan del poder político, que no Claro. dependan del poder político. Y ya no solamente, repito, los organismos electorales, sino también otros, ¿no? Pensar, y esto ya es quizá materia de otra discusión, pensar en un diseño en donde justamente las autoridades, sobre todo de lo que se denomina organismos constitucionalmente autónomos, tengan claramente fijado este término, autónomos. No le deban su nacimiento y su permanencia al poder político. Que Claro. existan controles, sí, claro que sí. Pero la pregunta entonces, Carlos, es, ¿quién controla al controlador? Y no me hablo del Claro. controlador general de la República, me hablo del Congreso. ¿Qué Claro. limitación tiene en este momento el Congreso? Ahora, Ninguno. es curioso porque hace unos meses nomás el Congreso no podía hacer nada contra Castillo. Castillo tenía secuestrado al Congreso. Es decir, pasamos también del poder absoluto al... Y también antes el Congreso tenía poder para sacar a PPK y luego lo pierde y luego con Vizcarra. Es decir, también hay un Pero no tenía péndulo ahí. control, pero no estoy tan seguro que no tenía control. Castillo no tenía control sobre el Congreso. El Congreso lo que pasaba es que había una fuerza, que era el de Perú Libre, que tenía inicialmente 37. Y los Y para niños. destituirlo tú tenías que tener 87, Claro. pero no que controlaba el resto. Y estaban los Eh, niños, eh, digamos, ¿no? bueno, ese es otra, claro, pero esa es otra cosa. Claro. Esa es otra cosa. No me refiero como diseño institucional. Claro, utilizaba, y ahí está pues el juego de los niños, pero también el juego de Perú Libre y Cerrón, pues, porque Mm, Cerrón jugaba a ambos lados, ¿no? claro. Yo te apoyo Castillo si es que tú me das algo, o yo te apoyo Congreso si es que a su vez yo mantengo todavía estas cuotas de poder. Hoy, el prófugo más buscado en el país que nadie lo encuentra, Claro. tiene incidencia en la toma de decisiones importantes en nuestro país, ¿o no? ¿O no Claro. es así que gracias a esta bancada, aun cuando disminuida, tiene importancia en un parlamento fragmentado? Perú Libre, conjuntamente con las otras coaliciones que son el soporte, son el balón de oxígeno de la Presidenta de la República. La Claro. Presidenta de la República no respira por sí sola, Claro. requiere del balón de oxígeno del Congreso y Claro. es sujeta a esta coalición que el día que no la necesiten, pues cerrarán el balón, así de simple. Bueno, creo que la operación fue para respirar mejor, me parece también, la nariz, ¿no? Pero bueno, gracias por su tiempo, doctor Tuesta. Ha sido No, un gracias gusto. a ti, Carlos, por la entrevista. Ha sido un Hasta otra gusto, amigos de Perú oportunidad. 21, doctor Fernando Tuesta. Hasta otra oportunidad. Gracias.